y va a estar disponible en el canal de YouTube de Silvia Larrufa, que muy amablemente Carol después va a dejar en el chat para que puedan visitarlo. Este encuentro de hoy, el tema está centrado en la importancia de la formación y la capacitación de las fuerzas de seguridad en nuestro país. Y bueno, pueden dejar en el chat preguntas y comentarios que sobre el final de la charla vamos a retomar para que nuestras conversantes de hoy puedan responderlas. Así que bueno, habiendo dicho esto, paso a presentarlas a ellas, que son las protagonistas de hoy. Silvia Larrufa es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, es licenciada en Ciencia Política, docente universitaria. Durante 6 años fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, 4 de esos años estuvo al frente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ocupó diversos cargos en el gobierno nacional y también en la gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y actualmente se desempeña como subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad de la Nación. Nuestra invitada de hoy es Karina Mouso, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es licenciada en Sociología, investigadora del CONICET, integra el programa de estudios del control social y el grupo de estudios sobre gobierno de la inseguridad del Instituto de Investigaciones Gino Gervani de la Universidad de Buenos Aires, es docente universitaria, se desempeñó en cargos de gestión vinculados a investigación y desarrollo, y actualmente se desempeña como subsecretaria de Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así que, estando ellas presentadas, Silvia, buenas tardes, te dejo la palabra. Gracias, Caro. Buenas tardes a todas y a todos. De nuevo, muchísimas gracias, Carolina, por la presentación. Quiero empezar agradeciendo enormemente la gran participación que estamos teniendo en este ciclo para este encuentro con Karina Mouso. Llevamos más de 250 inscripciones y sabemos además que el ciclo es visitado con posterioridad porque nos llegan enorme cantidad de mensajes a través de las redes sociales con propuestas de invitadas para futuros encuentros, con propuestas y preguntas, algunas de las cuales hoy seguramente conversaremos con Karina, como señaló Caro, con hombres y mujeres de todo el país, para nosotras, en este caso para Karina Mouso y para mí, como parte de una gestión de gobierno que hace una apuesta enorme a la mirada federal, es realmente muy importante. Estoy viendo en la pantalla y veo hombres y mujeres de las fuerzas porque están vestidos con sus uniformes, compañeras y compañeros de las militancias, otras y otros expertos del ámbito académico, funcionarias de las áreas de géneros y de formación de los ministerios de seguridad de las diferentes provincias, así que realmente es una enorme alegría. Estamos cumpliendo con el objetivo que nos propusimos, que es poder hablar de seguridad fuera de los temas coyunturales que pueden llegar a los grandes medios de comunicación como agenda de seguridad, para compartir ideas generales de lo que se entiende por seguridad democrática, de un nuevo paradigma de seguridad, y entiendo por esos mensajes que efectivamente estamos logrando ese objetivo, así que realmente muchísimas gracias al equipo por la organización, y en particular a quienes están presentes y nos miran y nos llegan esos comentarios además tan afectuosos generalmente. Hemos conversado ya sobre la participación de las ciencias sociales o cómo desde las ciencias sociales
se produjo un cambio en la manera de mirar y entender la seguridad, haciendo hincapié quizás con la ministra Sabina Frederick en que una de las diferencias con quizás otros temas que también han entrado en la agenda académica de las ciencias sociales es que muchas y muchos de nosotros nos comprometimos con la gestión política de la seguridad. En mi caso particular, era una joven pasante hace ya muchos años antes de recibirme, cuando mi pasantía era en el Congreso de la Nación, se produce la crisis, el escándalo vinculado con Chabrán, en aquel momento con la cuestión del correo, de las aduanas paralelas y también de las empresas de seguridad privadas que eran definidas como ejércitos paralelos o policías paralelas. Y allí es como que la seguridad me buscó a mí, no es que naturalmente durante mi formación o por alguna razón individual o subjetiva elegí el tema. De a poquito me fui preparando, participando de proyectos y el vínculo entre la gestión política y lo académico se fue dando solo. Quizás el caso de Karina tiene algunas similitudes y algunas diferencias, y me parece, Karina, que es interesante empezar contando esto, cómo te acercás, una mujer desde la sociología y después desde el doctorado de ciencias sociales, pero con participación en varias gestiones, al tema de la seguridad y además a dar ese salto a tomar el compromiso político de hacerte cargo de gestionar la seguridad. Bueno, primero que nada, gracias a todas, a todos, a todos por haberme invitado, por darme este espacio, como decía Caro antes, descontracturado, o por fuera de la urgencia de la agenda política mediática, y poder conversar en estos términos para mí es un placer, y calculo que me iré relajando conforme avanza la charla. Está buena la pregunta que haces. Yo creo que todos tenemos, bueno, obviamente biografías distintas y modos distintos de llegar a estos temas. En mi caso en particular, bueno, elegí la carrera de sociología, empecé a hacer sociología, y bueno, en algún momento uno elige algún espacio en el cual especializarse. En mi caso particular tuvo mucho que ver con haber cursado la materia de Delito y Sociedad, cuyo titular es Juan Pegoraro. Ahí se me abrió toda una mirada crítica en relación al sistema penal y sus agencias. Eso me pareció como muy atractivo como tema, y aparte me tocaron docentes realmente de mucha talla, ¿no? De esos que realmente dejan algo cuando uno transita la materia. Ahí me acerqué al programa de estudios sobre control social que dirige Juan Pegoraro hasta el día de hoy en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Y ahí, digamos, mi formación tiene más que ver con una sociología del sistema penal, digamos, que ahí es donde empiezo a especializar. Y ahí, seguramente ya lo contaron Sabina o Sabrina en los encuentros, cada una tendrá una manera distinta de narrar esto, porque tiene que ver con las experiencias individuales, pero yo empiezo a hacer este recorrido por una sociología del sistema penal, qué sé yo, en los años fines de los 90, 2000. Y nosotros, digamos, la historia del abordaje de estos temas tiene como distintas etapas. En los años 80, salidos de la dictadura y demás, 80-90, digamos, el interés de las ciencias sociales estuvo sobre todo en pensar a las Fuerzas Armadas y su relación con lo político y lo que fue, digamos, la última dictadura. Entonces, digamos, la mirada estaba muy concentrada ahí. Y luego, los años 90 más 2000, a raíz de los casos de violencia institucional que se venían sucediendo, se dispara esa alarma, por decirlo de alguna manera, de decir cómo las instituciones, tal vez policiales o las fuerzas de seguridad, quedaban, si se quiere, rémoras, resabios de esa dictadura, que se iban traduciendo en prácticas que empezaban a emerger como sistemáticas y que eran fuertemente denunciadas, ¿no? Básicamente el campo se empieza a configurar alrededor de las denuncias de periodistas, de abogados, de organismos de derechos humanos, que empiezan a poner la luz sobre estas instituciones. En ese trayecto, en ese transitar, digamos, los campos académicos, o sea, el campo académico también es un campo de disputas, es un campo con sus tensiones internas, con sus distintos posicionamientos,
Y ahí, ya digamos, transitado los años 2000, ya entrada post-crisis diría, empiezan a aparecer investigadores, no quiero dar nombres propios, pues seguramente voy a ser injusto con alguno, y si doy alguno va a ser de los más cercanos, pero claramente Sabina es una de ellas, Mariana Galvani y tantos otros, empiezan a decir, bueno, tratemos de constituir o construir estas instituciones en tanto objeto de estudio, despojada de esa mirada de la denuncia, y preguntarnos por el sentido de las prácticas, ¿no? Por cómo hacen lo que hacen, por qué hacen lo que hacen, cómo desarrollan sus prácticas. Tratemos de abordar estas instituciones construyendo una pregunta de investigación sobre ellas que nos permitan avanzar un poco más que una posición meramente refractaria en relación a sus prácticas. Y ese tipo de preguntas es la que a mí me resultó convocante, ¿no? Porque me parecía que era como un pasito más riesgoso incluso dentro del propio campo, no era tan bien aceptado ni tan bien visto, ¿no? Esta cuestión de empezar a indagar o a preguntarse o empezar estos trabajos cualitativos, algunos de tipo etnográfico, en mi caso más desde una sociología cualitativa, no eran, digamos, tan bien recibidos en principio, pero sí es verdad que ese tipo de abordajes y de estudios empezó a poder desmontar un montón de cuestiones en relación al sentido común sobre estas instituciones, y me parece que son las que efectivamente dieron un plafón interesante para en este momento de la vida, que la verdad que no lo imaginaba cuando tenía 25 años, poder transitar el ámbito de la gestión. Entonces digo, a mí lo que me llama, lo que me lleva al espacio, digamos, de pensar cuestiones vinculadas a la seguridad, tiene que ver, por un lado, con estas preguntas sobre el sentido práctico, o sobre el sentido de las prácticas de los actores de estas instituciones, y por otro lado también, digamos, poder romper con cierto sentido común en relación a estos temas, sobre todo en mi caso, en el caso, bueno, en realidad es el de todos, pero mi biografía particular, que tiene que ver con un cierto ascenso o emergencia del problema de la seguridad, que desde los 90 en adelante termina transformándose en el tema, digamos, más relevante de las inquietudes sociales, desplazando a otros temas que son de muchísima relevancia, como puede ser salud, trabajo, etc. Entonces ahí también digamos, se me configura como una inquietud y como un lugar hacia el cual ir. Y a partir de de alguna ahí, manera el ciclo está pensado desde ese lugar, de que es un tema de interés para el conjunto de la sociedad, aunque nos están saludando obviamente muchos actores y actrices del sistema que son como expertos en el tema, pero lo cierto es que la cuestión de la seguridad de mitad de los 90 para acá en la Argentina es un tema de relevancia. Con pandemia, sin pandemia, con crecimiento económico, en momento de recesión, la seguridad es siempre una de las tres prioridades más relevantes que tiene en el norte-norte, en el sur, más al oeste, en las grandes ciudades y en los lugares más chicos, y por eso, obviamente, tu historia, cómo pensar esas instituciones que tienen que estar, y el hecho de ver, insisto, hombres y mujeres de las diferentes policías de nuestro país, me parece que nos puede decir, bueno, vamos en el camino correcto porque nos encontramos como pares a conversar sobre esos grandes desafíos. Y allí digo, bueno, más allá de tus investigaciones, conozco una sobre el servicio penitenciario, que quizás no es nuestro tema hoy, pero a mí también siempre me atrapa esa temática, porque creo que es aún menos estudiada que las demás, pero además hace años que asumiste el compromiso de ser docente en una de los institutos de formación que tienen las fuerzas federales. Y hoy tenés la responsabilidad a su vez de conducir las áreas de formación de las 4 fuerzas, de proponer cambios curriculares, de sugerir capacitaciones en materia de especialización, porque bueno,
muchas veces los hombres y las mujeres de las policías, de las 24 jurisdicciones y de las 4 fuerzas federales, ingresan, hacen su capacitación, 1 año, 2 años, 3 años, según la currícula de cada lugar, y después algún que otro reentrenamiento, pero han tenido poca actualización, que es distinto a su vez del reentrenamiento. Y aparecen temas como la trata de personas, la violencia de género, ahora los ciberdelitos, el grooming, que requieren necesariamente que aquellos que fueron excelentes en la escuela y que han hecho una buena carrera igual reciban esa actualización. ¿Cómo vivís ese pasaje de profe a funcionaria, subsecretaria de Formación y Carrera, y cuáles son los principales desafíos que nos encontramos en materia de formación para las fuerzas federales de seguridad? El pasaje más que de profe a funcionaria es más de venir de la academia a funcionaria, digamos, es ahí donde está un poco el salto. Son 2 mundos diferentes, con lógicas diferentes, con temporalidades diferentes. Las preguntas de la academia, el modo de construir una pregunta de investigación y de darle respuesta a eso, es muy diferente a los tiempos de la gestión y de la urgencia de la gestión. Digo, esas son cosas que a mí me interesan, es mi posición particular, ¿no? Me parece que son 2 campos muy diferenciados, con lógicas muy diferentes, que por supuesto uno propicia y tiende a la transferencia entre uno y otro, pero hago hincapié en esa diferencia. No obstante, todo lo que vi en la academia y que estaba atado a otras lógicas y demás, todo ese conocimiento, todas esas cosas que se van produciendo, bueno, desde el lado de la gestión me doy cuenta su sentido práctico, o sea, cómo los puedo aplicar, cómo eso puede servir para resolver problemas, para pensar de manera pragmática y demás. Y en función de eso, muchas prenociones que se rompen desde el campo académico y que sirven para pensar algunas cuestiones, se traducen, digamos, en las prácticas concretas que llevo adelante como funcionaria. Y en relación con lo que me decís, varias puntas, varias aristas, pero una que me parece importante y relevante es todo el esfuerzo que estamos haciendo, digamos, esto es un pedido expreso de la ministra, es una línea estratégica dentro del ministerio, con poder tener una mirada integral y estratégica en relación a lo que es la investigación criminal, ¿no? Porque los temas que vos mencionabas, por ahí géneros, derechos humanos y demás, ya están incorporadas en todas las renovaciones de las currículas de las fuerzas federales. Y en tal caso, lo que se puede ir es nutriéndolas, se las puede ir reforzando, se las puede ir incorporando cada vez mejor dentro de las prácticas profesionalizantes, se pueden actualizar en cursos de formación permanente, pero creo que en tal caso, eso digamos se hace de manera permanente y continua, pero en este caso en particular, digamos, tener una mirada o una estrategia formativa en relación con el delito complejo nos parece lo nodal para este momento. No es que las fuerzas no tengan formación en ese sentido, pero me parece que estamos justo en el momento de poder potenciar todo eso. Y potenciarlo porque una mirada integral que vea las distintas etapas de formación, esto mismo que vos decís, ¿no? Ven un poco la investigación, de investigación criminal, lo que es la formación inicial, luego puede aparecer en los ciclos de licenciatura en caso de que sea la elección, luego puede aparecer en algún que otro posgrado. Bueno, necesitamos vincular todo eso, darle sistematicidad a todo eso, reforzar cada uno de esos circuitos. En eso nos encontramos en este momento trabajando y de hecho tenemos desarrollado ya un posgrado sobre fronteras en el Instituto de Gendarmería, que está en proceso de evaluación de CONIAU, esperemos que nos vaya bien y que lo podamos estar inaugurando hacia fin de año. Estamos en otro proyecto sobre delitos tecnológicos en el Instituto Universitario de la Policía Federal, y estamos trabajando sobre delitos medioambientales en el Instituto Universitario de Seguridad Marítima. Y alguna línea que ya empezamos a hacer. Pero digo, estamos en un trabajo muy de revisión y de ir atando las distintas etapas formativas. La pregunta en relación a los delitos complejos ya estaba, digamos, de alguna manera, en la materia de federales, pero creemos que eso hay que potenciar. La estrategia
integren todos los distintos tramos de formación y poder llegar a las instancias, por ejemplo, de posgrado, que tendría que ser como la que corone, si se quiere, esas trayectorias. Una de las propuestas que nos llegó vía correo electrónico de una compañera de una de las 4 fuerzas federales, no voy a decir de cuál, la vamos a proteger, nos preguntaba si era posible que la materia vinculada con género, ten en cuenta que las charlas anteriores le dimos bastante lugar a eso, podrían ser materias permanentes de la formación inicial y no como talleres o seminarios, porque ella explicaba que pertenece a una de las fuerzas que además todavía mantiene el estado militar, entonces que si obviamente llega una notificación que hay que ir a hacer un taller o un seminario, todos van a ir, todos y todas, pero que después eso no necesariamente implica un cambio en las prácticas cotidianas de los hombres y las mujeres de esa fuerza, y entiendo que debe pasar en las 4 fuerzas, y también me imagino que en las policías provinciales que nos están acompañando. También reconozco que para nosotras, antes de que Karina lo conteste, el género o la perspectiva de género es un contenido transversal, que a veces pensar una materia, que era lo que nos proponía esta compañera, a quien le agradezco enormemente que se haya animado a escribirnos y acercarnos esa propuesta, parece como acotar el tema, casi que si uno lo pensara como materia, fundamentalmente se ocuparía de pensar cuáles son esas estrategias policiales que tienden a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género, y aunque eso siempre sensibiliza, no necesariamente produce un cambio en esas prácticas y conductas. Pero como es una propuesta de una oficial, me gustaría conocer, Karina, cómo ves esa posibilidad, y también que cuentes si es fácil o difícil cambiar una currícula de formación policial. No, ni fácil ni difícil, digamos. Ahí hay que evaluar el interés estratégico y bueno, por supuesto tiene su lógica burocrática engorrosa en principio para la transformación, pero se puede hacer, eso no. Ahí comparto lo que vos decís, puede haber una materia de género y la gente decir aprobé género y que eso pareciera que salda, digamos, la brecha que hay de oportunidades y que tanta preocupación nos lleva. La verdad es que lo que nosotros estamos buscando hacer en articulación con la Subsecretaría de Género del Ministerio es ir de a poco permeando en todas las etapas, desde el ingreso y luego la carrera, con la perspectiva de género, ¿no? O sea, lograr esa transversalidad que vos decís en articulación con el área experta, porque hay, digo, esto es algo que yo en general pongo de manifiesto, ¿no? No deberíamos tender a fetichizar la formación como aquello que puede resolver todos los problemas en materia de género, derechos humanos, etcétera, en relación con las fuerzas ni con cualquier otro espacio. Creo que son estrategias más bien complejas las que hay que desplegar, de articulación con otros y de que la perspectiva vaya permeando, digo, el ingreso, la selección, la formación inicial, la formación que viene luego y la carrera, digamos, de las y los hombres de las fuerzas. Por supuesto, el tema está mucho más presente. Digo, yo fui parte del Instituto de Formación de la Policía Federal, de la PIRC, en el año 2013, y la verdad que digamos, ahí el Ministerio empezaba de alguna manera a tener una política de insertar el tema, de sensibilización al respecto y demás, pero nada que ver, por decirlo de una manera, o por lo menos ahora, digamos, la perspectiva está muchísimo más instalada. De todos modos, así como digo que no hay que fetichizar la formación, al mismo tiempo digo, la formación es fundamental. Entonces, digo,
hay que prestar atención y nutrir esos puntos, pero no creo que sea una cuestión que se resuelva solamente con una materia sumará, una materia será algo deseable en la currícula estable, y de hecho hay las currículas las más viejas, por decir de alguna manera, datan de 2008, y ahí ya estaban los contenidos mínimos de derechos humanos, de género, etc. Estamos actualizados en ese punto, lo que se puede es seguir potenciando esa perspectiva y esa mirada, pero me parece que el salto cualitativo está en que no quede traducido en una currícula o solamente en el papel, sino poder dar el salto de que las prácticas sean las que empiezan a transformarse a partir de eso. En el encuentro anterior, cuando conversábamos con Sabrina Calandrón, la subsecretaria de Bienestar, Derechos y Géneros del Ministerio, surgió también de los participantes una pregunta que dijimos, eso lo debería contestar Karina, que es en torno a los exámenes para el ingreso, fundamentalmente pensando en los de aptitud psicológico, porque estábamos más centradas en la cuestión de género, no solo del perfil del policía o de la policía. Yo conté en ese encuentro, pero como el público se repite, lo vuelvo a contar, que en mi experiencia en provincia de Buenos Aires, cuando todavía estaba solo a cargo del área de género, todavía no tenía formación, fuimos a hacer un taller de sensibilización a la escuela de policía. Y siempre ocurría en esos ámbitos que al final alguna de las personas que estaba participando se acercaba y se animaba a hacer una denuncia sobre algo que le estaba pasando, que le había pasado. En ese caso particular, una chica se quiebra emocionalmente y por primera vez expresa que de niña había sido abusada por su padre. Y la verdad es que, bueno, hubo que acompañarlo, obviamente, entendíamos que no era una persona que estaba en condiciones de portar un arma, había otras áreas de la policía que podía contenerla, eso fue difícil, pero después cuando me hice cargo de formación, también vi que solo 1 de cada 5 aspirantes lograba ingresar, es decir, que los exámenes eran bastante complejos, no es que, bueno, abrían la puerta y todas y todos los que querían ser policías podían serlo. Y sin embargo, esa batería de test no había dado cuenta de esa situación. Con Sabrina adelantamos que entendemos que a veces no son exámenes, sino otro tipo, y que esa charla a lo mejor es un poco el tipo de abordaje que hay que hacer para detectar personas que tienen conductas violentas en virtud de la misoginia. Pero, ¿cómo son en las fuerzas federales esos exámenes? Más allá de la cuestión de género, ¿qué se busca con los exámenes psicofísicos y los exámenes de ingresos en cada una de las 4 fuerzas? ¿Qué desafíos hay hacia adelante? Y fundamentalmente, sí vinculado con el tema género, si nos podés contar, aunque dijimos que no íbamos a hablar de la coyuntura, pero está vinculado con el tema, el programa que recién presentaron con Sabrina Calandrón de integridad y transparencia en el proceso de ingreso de las 4 fuerzas. Mira, las fuerzas tienen distintas etapas del proceso de ingreso y selección. Tienen exámenes físicos, psicotécnicos, una entrevista y después un curso de ingreso. Lo que se va tratando de avanzar es en lograr mayor transparencia en lo que son estos procesos de ingreso y selección. Como vos bien decías, no sé, para el 2020, por decirte un número, había 33.700 postulantes y solo 3.000 y pico son los que finalmente ingresaron a las 4 fuerzas federales. Ahí hay que comprender, digamos, que el proceso de selección tiene una beta que ineludiblemente es excluyente por el volumen de postulantes que hay y por, digamos, el ínfimo número en relación a la cantidad de postulantes que efectivamente ingresan a las fuerzas. Y en función de eso, todos estos exámenes. Yo creo, y estamos en proceso de revisión crítica de cada una de esas instancias, porque si bien a lo largo de los años, y sobre todo en relación a nuestra propia gestión de gobierno anterior, se ganó mucho en lo que es el proceso de transparencia y democratización en el acceso, yo creo que todavía falta, y falta bastante.
Soy un poco escéptica de que los test psicotécnicos puedan detectar todas las situaciones, digamos, en las que un sujeto puede estar pasando alguna situación conflictiva o que tenga algún rasgo específico. La verdad no es un paradigma al que abono. Sí creo que está bien que esté, porque digamos, de alguna manera una posibilidad de objetivar una objeción a la postulación de alguien, y alguna vara hay que tener para poder tomar esa medida, y de allí su relevancia. Pero estamos en un proceso de revisión, y de hecho la estrategia que estamos desarrollando conjuntamente con el área de Sabrina tiene que ver con esto, con permear todas estas instancias desde la perspectiva de género, ¿no? ¿Qué quiero decir? El examen médico, que parece algo inocuo o algo objetivo, puede estar atravesado por alguna, digamos, algo que no dé igualdad de oportunidades, ni hablar de cuando hacen exámenes de fuerza o físicos, digamos, no son datos objetivos. Ahí hay que atravesarlo con la perspectiva de género para comprender, bueno, no se le pueden pedir las mismas cantidades de flexiones de brazos a un hombre de una mujer más débil ni nada por el estilo, pero efectivamente no va a poder llegar a la misma meta. Entonces todo eso está como en proceso de mirada y de revisión. Me parece que hay que ir aumentando la transparencia de ese proceso. Asimismo, hay una iniciativa que para mí es bastante interesante, que tiene que ver con que ahora tienen un curso de ingreso, una serie de talleres que son para todas las fuerzas, y eso, bueno, en realidad es más de rendimiento académico e intelectual, pero eso sí permite transparentar una orden de mérito donde ahí ya la cuestión de género no tiene tanta relevancia, por decirlo de una manera, o por lo menos no genera desigualdad de oportunidades. Pero estamos en una instancia de revisión. Se trabajó mucho, se avanzó mucho, el proceso de selección tiene distintas etapas, están transparentadas mayormente, pero creo que hay que seguir teniendo ahí como una mirada estratégica e interesante para el proceso de selección, sobre todo porque digo, sabemos que un montón de gente quiere participar e ingresar dentro de las fuerzas. De hecho, te estoy diciendo los números de 2020 y seguramente para 2021 van a ser mayores. Entonces hay que ahí ser eso, democráticos, transparentes, poderles darle igualdad de oportunidades a todos, y a la vez creo que nos podemos dar el lujo, por decirlo de una manera, de hacer la mejor de las elecciones posibles por la cantidad de gente que justamente acude para formar parte de este proyecto, de formar parte de la fuerza. Y en el encuentro anterior también otra participante u otro, no recuerdo, nos preguntaba si el ingreso de las mujeres a las fuerzas, ahí la pregunta era más sobre las policías provinciales, tenían algún cupo. Y con Sabrina les contamos que en las recorridas que hacemos por el interior, las mujeres de las policías nos cuentan que en general ese cupo, que todas las que militamos las cuestiones de género siempre lo entendemos como un piso, ha funcionado en muchos casos como un techo de participación, de ingreso de mujeres por corte. ¿Cómo se da ese proceso en las 4 fuerzas federales? Sé que son diferentes, vamos a contarles también a quienes nos están viendo que tienen leyes orgánicas de diferentes tiempo. Piensen lo siguiente, la Policía Federal Argentina está celebrando sus 200 años de trayectoria institucional, y hace muy poquito celebramos los 15 años de existencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el 2021. Entonces, obviamente que las prácticas, las normas, los ingresos son diferentes, aunque estén en un mismo gobierno y sean parte de un mismo ministerio de seguridad, y probablemente la cuestión de la igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres también sea distinta entre 2 fuerzas con Estado militar, como son la Gendarmería y la Prefectura Naval Argentina, otras 2 con Estado policial, como son nuestras 2 policías, y en ese sentido saber entonces, Karina, si hay cupos, hay políticas que promuevan el ingreso de las mujeres a una o a las 4 fuerzas federales, cómo está trabajando el ministerio esta llave que es que de verdad haya igualdad de
de oportunidades para después cada uno poder desarrollar su propio proyecto personal. Bueno, ahí a contrapelo de lo que decís un poco, ¿no? Tenemos una PCA de 15 años, una policía federal de 200 años, pero puedo decir que en las dos policías no te podría afirmar que hay paridad de género, pero está muy cerca. Y los ingresos son casi 50 y 50, te diría, en ambas. Y no hay cupo, digamos, es parte del propio proceso de selección que redunda en esos números. Y después sí tenemos distintos números en prefectura, tal vez el caso más llamativo es el de Gendarmería, donde en la gestión anterior el ingreso de mujeres descendió abruptamente. Así que en ese punto estamos trabajando, y de hecho este año se abrió en la Escuela de Aspirantes a Gendarmes de Barrial, la que está en San Juan, la histórica Escuela de Gendarmería, que funcionaba exclusivamente para varones. Este año logramos que se abra también para mujeres, con esta idea, ¿no? Con esta iniciativa de poder de alguna manera acercar a Gendarmería y Prefectura también a los números que tienen las policías. Esa es una mirada que tenemos bastante atenta en relación con estos procesos, sobre todo para desmontar sentidos comunes de la propia institución, de por qué se pone ella misma, o las instituciones, o los sujetos que la habitan, límites de por qué no ingresan más mujeres, entonces poder dialogar de cuáles son las razones que ahí se encuentran. En el caso de Barrial, la razón era lo edilicio. Bueno, lo edilicio se resuelve, se transforma, se modifica, se ayorna, llegado el caso. Bueno, y en función de eso, la verdad es que más allá de que los números de Gendarmería en particular no darían lo deseable en relación a paridad de género, sí dimos un paso enorme adelante en poder transformar en hacer que todas las escuelas sean mixtas. Buenísimo. Si bien estuvimos charlando sobre las 4 fuerzas federales, que son las fuerzas que tiene la responsabilidad de conducción el Ministerio de Seguridad a cargo de Sabina Frederick, porque muchas y muchos de los que participan tienen un interés en conocer el porqué de determinadas decisiones en materia de seguridad, de una gestión que tiene la decisión de no hacer anuncios grandilocuentes, sino de gestionar día a día a raíz de cada uno de los problemas o obstáculos que vaya encontrando, y por eso insisto, pensamos este ciclo. También resalté que justamente la gestión de Alberto Fernández pone eje en la cuestión federal, e insisto en que veo muchas personas integrantes de las policías de las provincias, a quien vuelvo a agradecer, y que cuentes un poco esa tarea que hacemos desde el CAFOS. El CAFOS es la Comisión de Articulación Federal para la Formación en Seguridad. Es una comisión permanente en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior que la ministra Sabina Frederick dispuso crear para ir fortaleciendo ese Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es una instancia creada por la Ley de Seguridad Interior que cumple 30 años, una ley a la cual tuvieron que adherir las provincias y llevó como 15 años lograr que las 24 jurisdicciones participaran, una ley que le da la dirección superior de las fuerzas de seguridad federales al Ministerio de Seguridad y la coordinación del esfuerzo nacional de policía, y que crea ese espacio, ese Consejo de Seguridad, que en general participan los ministros y ministras de las provincias con el Ministerio de Seguridad. Y entendiendo que había que reforzar esa instancia, Sabina ha dispuesto la creación de varias comisiones permanentes. Esta es una de ellas que nos encuentra muchas veces con Karina en el territorio, y me gustaría que cuentes cuáles fueron los primeros temas, los principales debates, las expectativas que hay, e incluso este plan de becas que pusiste a disposición de las policías provinciales, que también es algo único o inédito en la trayectoria que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación desde que se creó.
Bueno, como vos decís, la Comisión de Articulación Federal para la Formación en Seguridad, la CAFOS, funciona en el marco del Consejo de Seguridad Interior. Nosotros en el primer consejo que se sustanció, que fue fuera de la pandemia, la única vez que nos pudimos reunir todos, yo ya me fui a hacer un relevamiento, a pedir a las provincias que nos enunciaran un poco cuáles eran las necesidades que tenían en materia de formación y de capacitación. Eso lo sistematizamos acá dentro de la subsecretaría, luego empezó a funcionar la comisión, y lo que nosotros planteamos con la comisión es que sea un espacio de trabajo colaborativo y de intercambio con las provincias. Digo, no es el gobierno nacional llevando cursos, no tiene esa lógica, tiene la lógica más de trabajo conjunto. A nosotros nos viene bárbaro porque la verdad es que nos acerca a las realidades jurisdiccionales de las distintas provincias que por ahí no sabemos de primera mano, y entonces nos permite tener un panorama bastante general en relación a materia de formación y capacitación en cada una de las provincias. Vamos tejiendo una especie de urdimbre con cada una de ellas. Vamos en muchos casos firmando convenios de asistencia específica. Generalmente, eso depende de cada provincia, ¿no? De la instancia en la que se encuentre, de los intereses que tiene, pero generalmente tienen o buscan apoyo o buscan dialogar con las áreas de asesores y de expertos dentro de la subsecretaría en materia de ingreso y selección, es una de las cosas que generalmente preguntan, o en cómo fortalecer sus institutos superiores o universitarios de formación de policías, que es otra de las líneas. Y también lo que hacemos nosotros es promover algunos cursos que nos parecen estratégicos en materia, digamos, de política nacional en términos de capacitación, como por ejemplo el curso sobre uso racional de la fuerza, que nosotros desarrollamos apenas llegamos, esto como para comentarlo, ¿no? En la gestión anterior, la gestión de Bullrich, en base al protocolo Bullrich que nosotros derogamos, había bajado una capacitación a todas las fuerzas federales que fue muy extensiva y que tenía que ver con ese protocolo que nosotros justamente derogamos. Entonces apenas asumimos, hicimos un curso de uso racional de la fuerza ya en plena pandemia, por eso es un curso virtual, con el cual de alguna manera queríamos bajar nuestro posicionamiento en un tema tan sensible. Eso lo trabajamos con nuestras fuerzas federales, pero también es un curso que ofrecemos y que en general es muy bien recepcionado por el resto de las provincias, y que para nosotros es línea estratégica que nos parece interesante como vínculo de llegada con las provincias. Pero la verdad que la estrategia federal que en el marco de la comisión se dio es una de las líneas de trabajo que más orgullosas y orgullosos nos tiene, porque de verdad traduce la impronta federal de este gobierno, lo que nos pidió la ministra Sabina Frederick, de llegada genuina y con trabajo y consistente con el resto de las jurisdicciones. Así que nada, para nosotros es eso, es un espacio colaborativo en el que aprendemos, en el que podemos intercambiar y en el que creo que crecemos mutuamente las jurisdicciones y la nación. Veo que hay un montón de preguntas, aunque no las llego a leer, entonces le voy a dar de nuevo la palabra a Caro, así podemos también hacerlo más interactivo a través de ella para que pueda coordinar y mediar, pero para poder responder las inquietudes que tienen quienes están participando. Gracias, Sil. Bueno, gracias Silvia, gracias Karina. Una pregunta que pone en relación a la formación con la prevención del delito. Sí, bueno, la prevención del delito es una de las materias claras de formación, de la formación básica policial de las 4 fuerzas federales. Hay una cosa que me parece importante, que no lo nombré, pero son de estas que me gustaría como poder ir desarrollando, tiene que ver con, insisto, desde el acervo, digamos, nosotros somos herederos de nuestra propia gestión, quiero decir, en este ministerio, y en ese sentido hay muchas líneas de continuidad con lo que comenzó en 2010, sobre todo en la expertise de los asesores de esta subsecretaría en particular, que son todos excelentes profesionales que han sido protagonistas de transformaciones muy fuertes dentro de lo que es la formación dentro de las fuerzas, y que garantizan eso, ¿no? Como líneas de continuidad. Y en función de eso, lo que vos decís, formación para la prevención y demás,
giro que se dio en lo que es la formación de las fuerzas federales tuvo que ver con, ¿no? Silvia me preguntaba por las currículas, por los cambios de planes de estudio y demás, pero tal vez el salto cualitativo más interesante tuvo que ver con el desarrollo de prácticas profesionalizantes. Digamos, esta secretaría y la formación de las fuerzas policiales y de seguridad tiene que poder vincular, digamos, unir lo que podríamos llamar muy esquemáticamente teoría y práctica. Las prácticas profesionalizantes que se desarrollan en la formación de las 4 fuerzas tienen que ver con eso, con poder traducir en prácticas concretas, en prácticas de trabajo, en prácticas profesionales, lo que nosotros de alguna manera en una currícula o en un plan de estudios. Y en relación con la prevención del delito, las prácticas profesionalizantes, hay muchas de ellas orientadas justamente en este sentido, porque la verdad que la mejor política de seguridad es la que puede prevenir. Es hacia donde deberíamos de alguna manera apuntar. Sería el mejor de las prácticas profesionales de los y las miembros de las fuerzas de seguridad policiales. Así que la prevención para nosotros es como un lugar central de la formación. Y reforzando esa idea, porque obviamente que las fuerzas federales, y también en el caso de las policías provinciales en cada uno de sus territorios, tienen un rol relevante en la prevención, pero allí es donde más se nota nuestra impronta política, que es que las estrategias de prevención exceden a la mera participación policial. Es allí donde nosotros, el gobierno de Alberto Fernández, el ministerio de Sabina Frederick, cada una de las funcionarias y de los funcionarios en sus diferentes responsabilidades, entendemos que hay una mirada integral, en juntarnos con otras agencias, con otras jurisdicciones, con otros poderes, como puede ser muchas veces la justicia, o las legislaturas o el Congreso, en caso de ser necesario alguna reforma legislativa, y entender el por qué ocurre el delito o la violencia que uno pretenda erradicar o prevenir. En el encuentro anterior contábamos algo del Consejo Federal de Prevención y Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, que nos encuentra a 3 ministerios: Justicia, Derechos Humanos, Mujeres, Géneros y Diversidad, y Seguridad, con cada una de las provincias también en esta triple participación de justicia, seguridad y mujeres, género, derechos humanos, según lo tengo organizado cada provincia, invitando a participar a las legislaturas de las provincias y a los poderes judiciales de las provincias. Porque si no, y allí es donde muchas veces es difícil explicar lo que queremos decir cuando transmitimos nuestra política de seguridad. Eso es la gestión, el análisis sobre datos objetivos, multicausal, que nos permita establecer estrategias que exceden lo meramente policial, sino la demanda que hay sobre nuestras policías, sobre nuestras fuerzas de seguridad, es enorme, y en general van detrás de los problemas, y no se logra una prevención verdadera, ¿sí? O sea, no le quitamos, insisto, mérito, y por supuesto, como contó Karina, hay un montón de tareas de formación vinculadas con la prevención desde el punto de vista policial. Pero la diferencia central quizás con otros proyectos políticos está allí, en que nosotros creemos que la política de seguridad es integral, y por lo tanto la prevención es integral, multiagencial, interjurisdiccional, y en eso hacemos un gran hincapié en materia de definición política. Sí, de hecho, solo 2 ejemplos de lo que venimos trabajando desde la subsecretaría, un poco en esa línea. En relación a lo interministerial y al abordaje conjunto, tenemos toda una línea de trabajo con la Secretaría de Derechos Humanos, de un curso de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, que trabajamos con las provincias justamente.
que esa también es una experiencia bastante inédita, porque es un curso construido desde la base en articulación con la Secretaría, y la verdad es que aprendemos mutuamente, ¿no? Porque un poco el bagaje con el que vienen ellos y un poco lo que nosotros tenemos para contarles en relación a las fuerzas de seguridad. Entonces ahí ya tenemos una impronta. Y después improntas, no sé, solo por nombrar lo reciente, ¿no? Hace poco estuvimos juntas, Silvia, ahí en desarrollo social también, un poco desde acá estamos definiendo o construyendo un curso en relación al abordaje a niños, niñas, adolescentes. Bueno, ahí también, ¿no? La intervención de las fuerzas es bien puntual, tiene que ser un facilitador a que ese niño y adolescente contacte con el sistema de protección que le corresponda, pero bueno, tiene que ver con una política de ese tenor, de ese tipo, integral, multiagencial, todo lo que vos decís, que a veces suenan como conceptos aislados o que uno repite casi como un loro, pero después, digamos, lo tenemos que materializar en la práctica, y en ese punto me siento tranquila de poder decir que eso que decimos conceptualmente se traduce en prácticas de gestión concretas. Otra pregunta que hacían es si hay formación específica para suboficiales. A eso, bueno, hay fuerzas que tienen oficiales y suboficiales, en ese caso estaríamos hablando de Prefectura, Gendarmería y Policía Federal. La Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene su cuadro que es único, y la formación específica tiene que ver sobre todo con la formación básica policial, que son la que reciben los suboficiales, y que en algunos casos está pensado por intervención por competencias, y que hace, digamos, en general a las que son fuerzas con doble cuadro, lo que hace el grueso en algunos casos estamos ahí viendo de transformar esos tramos. Bien, y en relación al plan de becas recientemente anunciado, Se me congelaron todos. No sé si me ¿cómo? escuchan. Te escuchamos bien, Karina, pero te ves congelada. Ahí volví, perdón. Ahí está, ahí volviste, sí. Nada, ¿no? Perdón. Perdón. Te escuchamos y te vemos perfecto. Bien, volví. Te decía que otra pregunta que hicieron por el chat es si está previsto la continuidad para el año que viene del plan de becas recientemente anunciado. A ver, el plan de beca es otra de las cuestiones que realmente me... Ahí te perdimos de nuevo. Sí. Ahora quedó todo frisado. Vamos a esperar un... Retomo, si quieren, hasta que se vuelve a conectar Karina. Ahí la veo que se mueve, así que puede seguir. Ella iba a contar que el plan de becas lo anunciamos desde la Comisión Federal, y si querés seguir, te dejo, que es tu tema. ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí. Bueno, no, decía, el plan de becas es del Ministerio, está pensado en general para las fuerzas federales y también para trabajadores del propio Ministerio, pero este año decidimos hacer una convocatoria de becas específica para las jurisdicciones, para las provincias. Y en ese punto decía también que es una de las líneas de trabajo que me tiene muy contenta, porque es una alianza estratégica con las universidades nacionales, porque la oferta de becas tiene que ver con lo que las universidades nacionales tienen en sus ofertas académicas, y la verdad con un rastreo y un trabajo de selección muy minucioso y muy profesional y bien ajustado a las necesidades de formación de nuestras fuerzas federales cuando es a nuestras fuerzas federales, y a las líneas estratégicas del Ministerio cuando es hacia las provincias. Así que el plan de becas, nada, me parece que es uno de los puntos fuertes en el vínculo de formación, ya sea con las fuerzas federales, con las provincias, inclusive con funcionarios políticos dentro de las provincias, porque algunas de las ofertas se ajustan también para ese perfil. Para mí eso es distintivo de la gestión, que las
capacitaciones, conferencias, seminarios, las becas para las diplomaturas o especializaciones, no están pensados solo para el personal policial o de las fuerzas de seguridad, sino también para funcionarios y funcionarias políticas o concejales, legisladores, porque entendemos que hay que hacer un cambio general de paradigma, esa concepción de, bueno, cuál es el rol de las policías, cómo se logra la prevención, qué hablamos cuando hablamos de análisis criminal, más allá de las particularidades que tiene cada una de las problemáticas, porque en general las becas de estas especializaciones eran sobre temáticas concretas, como la investigación criminal, los delitos ambientales, la seguridad deportiva o el ciberdelito, pero nos interesa siempre desde el Ministerio de Seguridad que el conocimiento fluya entre todos los actores del sistema, de forma tal que pasen las gestiones, pero vayan quedando las ideas y se consolide un paradigma y no haya marcha atrás, como contaba Karina, que viene un paradigma que dice que la policía puede disparar por la espalda, puede hacer lo que sea con tal de hacer cesar un delito, una contravención, cuando todos sabemos que esa obligación que tienen siempre es en el marco del Estado de Derecho, y que hacerlo de manera profesional, que es lo que aspiran todos los hombres y las mujeres cuando se inscriben para ser parte de una policía o de una fuerza de seguridad federal, es en el marco de protocolos estrictos y de estándares que son establecidos a nivel internacional y que explican cuándo una actuación es profesional o cuando esa actuación deja de serlo y hasta puede convertirse en un delito, como es el caso concreto de Chocobar, que fue condenado por la justicia. Sí, ahí vos nombrás un elemento que también es importante para lo que es la formación y capacitación, que tiene que ver con los organismos internacionales, lo que nos van marcando, digamos, al Estado en esa materia. Y en ese punto también estamos dando respuesta a muchos de los requerimientos que no hallaron respuesta en los últimos años, y estamos poniendo ahí, digamos, toda disposición desde la subsecretaría y de lo que es en materia de formación, para estar alineados con eso, con esos lineamientos generales internacionales que hacen, como vos bien decís, Silvia, la profesionalización. Para mí la profesionalización, otra de las palabras que uno repite y que parece un significante vacío, pero para nosotros tiene un significado muy concreto, y es que un funcionario digamos, profesional, apegado, digamos, a la ley, a lo que la ley indica, es un funcionario que desarrolla su trabajo con mayor certeza, con mayor seriedad, con mayor firmeza, con mayor seguridad para sí mismo, y en ese sentido también seguridad para los y las ciudadanas, en la medida en que sabe lo que hace, sabe por qué lo hace y sabe cómo hacerlo. Digamos, ese es el sentido de la profesionalización, al menos desde esta perspectiva. Bien, muchas gracias. Preguntas por acá, no tenemos más, a ver, no tenemos más preguntas. No sé si ustedes quieren, bueno, ya hacer unas palabras finales como para ir cerrando. Ya es tarde, han trabajado todo el día, así que bueno, les agradecemos por supuesto muchísimo este tiempo y esta disposición a comentarnos cosas tan interesantes en torno a la formación y a la capacitación de las fuerzas. Le voy a dejar el cierre a Karina, siempre les pedimos a las invitadas que sean quienes den las últimas palabras. Quiero volver a agradecer a Carolina, a Carol y a todo el equipo por la organización, obviamente a Karina por haber participado de este cuarto encuentro. Quiero contarles que vamos a hacer una pausa porque vienen las vacaciones de invierno, y también, no lo mencioné, pero varias de los participantes son del Poder Judicial, y entonces las ferias se vuelven casi como un mandato, y haber estado en algún momento también en el Poder Judicial hace que yo misma tenga ese efecto, y entonces respetamos las vacaciones y volveremos en una segunda etapa, seguramente en el segundo semestre,
para acercarnos. Recién Karina dijo algo que expresa de nuevo el objeto de estos encuentros. Muchas veces nosotras, nosotros, sentimos que algunas ideas se vuelven consignas o títulos y tenemos ese miedo a que el otro sienta que es algo vacío, que en el fondo no están haciendo nada. Y acá les contamos, a partir de historias concretas o de alguna política pública, cómo esos títulos, profesionalización, interdisciplina, multiagencialidad, prevención integral, análisis criminal o cosas u otras, tienen un contenido concreto y diario, y por qué no hacemos anuncios grandilocuentes de manera permanente, sino que buscamos resolver los problemas. Y siento, insisto, nos están llegando mensajes de que no se podían conectar porque superamos los 100 asistentes permanentes, con lo cual realmente es un placer haber podido llevar adelante este encuentro. Les cuento así como si una primicia, y la gente del Ministerio del Área de Comunicación me va a odiar, pero bueno, ya que somos tantas y tantos en este encuentro, el Ministerio está pensando un ciclo similar también para acercar a nuestros funcionarios y funcionarias a la ciudadanía en general, para poder seguir conversando de estos temas, porque también creemos que allí está el gran desafío de este proyecto político, en poder llevar las ideas y que se hagan carne en nuestra población. Y además que se puedan tomar esas ideas y también reconocer cuando otros espacios políticos se apropian del concepto, pero no están diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros. Porque a veces los otros tienen esa habilidad discursiva. Me acuerdo cuando hace muchos años en materia jurídica se hablaba de que había que tener siempre presente el interés superior del niño. Y muchas abogadas y abogados y trabajadores sociales y jueces y juezas ponían el interés superior, y uno decía, pero flaco, esto no es a favor del niño o de la niña en ese caso, pero usaban esa expresión. Entonces, estos encuentros buscaron eso, esperamos que estos primeros 4 encuentros hayan servido, que sigan interesados e interesadas, y ya van a recibir noticias nuestras a través de las redes y de los mails que tenemos con la segunda parte del ciclo para seguir encontrándonos y participando, así que de verdad muchísimas gracias y buenas tardes a todas y todos. Silvia, ¿me escuchan? Sí, perfecto. No, porque estaba haciendo el cierre y debe ser que se me cortó. No, solamente me quedaba, porque si no me voy a quedar mal si no lo hago, de agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras, asesores de la SUBSE, a los cuadros de conducción. La verdad es que nosotros hacemos esto con mucho trabajo, con mucho compromiso, con muchísimo esfuerzo, porque creemos en el Estado, porque creemos en este proyecto de gobierno, porque creemos en lo que empezamos a hacer en 2010, digamos, en materia de formación dentro del Ministerio, y también un agradecimiento a los hombres y mujeres de las fuerzas federales, porque cuando la formación se traduce en prácticas concretas, en profesionalización en el sentido que decía antes, redunda en una mejor práctica, una perspectiva distinta, un modo de hacer la profesión diferente, y yo creo que nuestro mayor logro es cuando las y los funcionarios de la fuerza se apropian de todo esto que nosotros les damos para poder desarrollar mejor sus carreras profesionales. Entonces ahí también mi agradecimiento a todos los equipos de los institutos universitarios y superiores de las fuerzas, y bueno, y nada, que estamos en esta tarea y lo hacemos con mucho entusiasmo porque, insisto, creemos que es lo mejor que podemos hacer en este ámbito. Bien, muchas gracias. Ahí por el chat les agradecen tanto a vos, Silvia, como a vos, Karina, por toda la información, pero sobre todo por la buena predisposición, por llegar a las provincias y por la claridad que tuvieron en sus exposiciones, así que bueno, quería transmitirles eso, y muchas gracias, Silvia, y muchas gracias, Karina, por este tiempo. Pero propongo un aplauso a todas y todos a la distancia